Un niño pobre que vendía elotes en las calles fue humillado por un hombre soberbio. Pero horas más tarde, ese mismo hombre descubriría que había insultado al hijo del mafioso más temido de México. El rugido de la motocicleta cortó el aire como un cuchillo. Matías levantó la vista de su carrito de elotes y sintió que algo dentro de su pecho se agitaba al ver la máquina negra detenerse frente al kiosco de don Aurelio. No era solo el ruido lo que lo había llamado, era el poder que emanaba de cada centímetro de cromo pulido. Elotes, elotes calientitos, murmuró automáticamente. Pero sus ojos no podían apartarse de la Harley Davidson que brillaba bajo el sol de la tarde como una promesa de libertad. El hombre que se bajó de la moto vestía un traje que costaba más que todo lo que Matías había ganado en su vida. Sus zapatos de cuero negro contrastaban brutalmente con el polvo y la basura de las calles del barrio San Miguel. Era como ver a un príncipe perdido en el infierno. Sin pensarlo, Matías dejó su carrito y se acercó. Sus pies descalzos se movían silenciosamente sobre el asfalto agrietado, mientras sus ojos devoraban cada detalle de la motocicleta. El cromado reflejaba su rostro distorsionado, un niño de 12 años, con ojos demasiado viejos para su edad y manos callosas que hablaban de supervivencia prematura. La moto era hermosa de una manera que dolía. Cada curva parecía diseñada por ángeles, y el motor aún emanaba ese calor poderoso que prometía velocidad, escape, una vida diferente. Matías se detuvo a 1 metro de distancia, con las manos cuidadosamente metidas en los bolsillos para evitar la tentación de tocar algo que jamás podría ser suyo. ¿Qué haces ahí? La voz lo golpeó como un látigo. El hombre había salido del kiosco y lo miraba con ojos grises llenos de sospecha y desprecio. Su expresión cambió de indiferencia a alarma, como si Matías fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. «Aléjate de mi moto». Matías saltó hacia atrás, con el corazón martillando en su pecho. Sus manos salieron instintivamente de los bolsillos en un gesto de rendición. «No, no estaba haciendo nada, señor. Solo la estaba mirando». «Mentiroso». El hombre caminó rápidamente hacia su moto, revisándola obsesivamente como si buscara evidencia de un crimen. «Pinche escuincle ratero. ¿Crees que soy pendejo?». Las palabras cayeron sobre Matías como bofetadas. Sintió que el calor le subía a las mejillas, no el calor del sol, sino el fuego de la humillación injusta. Su labio inferior tembló, pero se mordió para controlarlo. «Yo no soy ratero», dijo, intentando que su voz sonara firme. Solo estaba admirando su moto. «Es muy bonita». El hombre lo miró como si acabara de pisar excremento. Se subió a la moto y la encendió con una patada violenta. El motor rugió a la vida, llenando el aire con su potencia contenida. «Lárgate antes de que llame a la policía». Pero Matías no se movió. Había algo dentro de él que no podía quedarse callado, una desesperación que necesitaba respuestas. «Señor», gritó por encima del rugido del motor, «solo quiero preguntarle algo». El hombre lo miró con irritación, pero la desesperación en la voz del niño lo detuvo. «¿En qué trabaja usted? ¿Cómo hizo para comprar una moto así?». La pregunta pareció sorprender al hombre. Por un momento, su expresión de desprecio se suavizó. Tal vez recordó su propia infancia, o tal vez simplemente se dio cuenta de que la pregunta venía de una curiosidad genuina. Pero el momento duró solo eso. Un momento. Su rostro volvió a endurecerse. Metió la mano al bolsillo y sacó un pan dulce envuelto en plástico. «Toma», le gritó, arrojándole el pan con desprecio. «Y no me vuelvas a molestar». Aceleró bruscamente. La moto saltó hacia adelante con un rugido que hizo eco entre los edificios, dejando a Matías parado en la banqueta con el pan en sus manos temblorosas. El regalo se sentía pesado, cargado con la humillación y la lástima despectiva. No era generosidad, era limosna. Era la forma de librarse del problema que representaba un niño curioso. Matías caminó hacia su carrito con el pan aún en las manos. Su estómago rugía de hambre, pero la idea de comer ese pan le provocaba náuseas. Se guardó el pan en el bolsillo y agarró el mango de su carrito con nueva determinación. Tenía elotes que vender. Una moneda a la vez se acercaría a sus sueños. No sabía cómo, pero sabía que no se quedaría para siempre empujando un carrito por calles polvorientas. Decidió dirigirse hacia el río,
donde algunos trabajadores solían reunirse al final de sus jornadas. Empujó su carrito por las calles cada vez más familiares, alejándose del tráfico y adentrándose en la parte más tranquila del barrio. El camino hacia el río comenzó a descender suavemente. Las ruedas chirriaron en la pendiente. Y fue entonces cuando escuchó algo que lo hizo levantar la cabeza bruscamente. Voces. No las voces alegres de trabajadores. Voces tensas, agresivas, voces cargadas de amenaza. Matías dejó el carrito y caminó silenciosamente hacia el sonido. Su instinto le decía que se alejara, pero su curiosidad era más fuerte. Se acercó a un grupo de árboles y se asomó cuidadosamente. Lo que vio lo dejó helado. 5 hombres rodeaban a alguien que estaba en el suelo. Vestían ropa sucia y llevaban machetes. Uno tenía lo que claramente era un rifle de fabricación casera. Sus rostros mostraban esa dureza de quienes han vivido demasiado tiempo al margen de la ley. Y en el suelo, con el traje gris completamente arrugado y manchado de tierra, estaba el hombre de la moto. Su cara mostraba terror puro. Sus ojos grises que minutos antes habían mirado a Matías con desprecio, ahora estaban abiertos desmesuradamente por el miedo. Sus manos temblaban mientras uno de los hombres le registraba los bolsillos. «Por favor», escuchó Matías, que decía el hombre con voz quebrada. «Tomen lo que quieran, pero no me lastimen. Tengo familia». Los asaltantes se rieron con crueldad. El líder se agachó hasta quedar a la altura del rostro del hombre caído. «¿Familia? ¿Y qué hacías por acá tan lejos de tu familia rica? ¿Vienes a comprar drogas o buscas niñas baratas?» No, solo estaba de paso. Mentiroso. El líder le dio una bofetada que resonó en el aire. Los ricos como tú no vienen a barrios como este solo a comprar chicles. Matías sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Sabía que debería irse, correr a buscar ayuda, pero sus pies parecían clavados al suelo. El hombre en el suelo sollozó. Una lágrima corrió por su mejilla, mezclándose with la tierra. Era patético verlo así. Este hombre, que minutos antes había sido tan arrogante, tan despectivo, ahora reducido a súplicas desesperadas. «Mi cartera está en mi bolsillo izquierdo», balbuceó. «Y las llaves de la moto. Tómenlo todo». «Oh, lo vamos a tomar», dijo el líder, con una sonrisa cruel. «Pero primero nos vas a decir qué viniste a hacer realmente aquí». Uno de los otros hombres se acercó con el machete en alto. La hoja brilló bajo los últimos rayos del sol, y Matías pudo ver el reflejo distorsionado de su propio rostro en el metal. «Tal vez si le cortamos un dedo entienda que no estamos jugando», sugirió el hombre del machete. El hombre del traje gritó de terror. «No, por favor, les juro que solo estaba de paso. Trabajo en el centro, en una oficina de seguros. Solo me detuve a comprar algo». Matías cerró los ojos por un segundo, sintiendo náuseas. Cuando los abrió, vio que el líder había sacado un teléfono celular del bolsillo del hombre. «Bonito teléfono», dijo, examinándolo. «Seguro vale más que lo que mi familia gana en un año». El terror en los ojos del hombre se intensificó. Matías podía ver que estaba calculando sus posibilidades, y que había llegado a la conclusión de que no iba a salir vivo de esta situación. «Por favor», susurró. «Tengo un hijo. Tiene 8 años. Su nombre es Diego. Solo, por favor, déjenme volver con él». La mención del niño pareció divertir a los asaltantes. El líder se rió con crueldad. «Ah, ¿tienes un hijo? ¿Y qué piensas que va a pasar con él cuando no regreses a casa esta noche?» El hombre del traje comenzó a llorar abiertamente. Sus sollozos se mezclaron con el murmullo distante del río, creando una sinfonía de desesperación que hizo que Matías sintiera un nudo en el estómago. Era entonces o nunca. Matías no sabía exactamente qué lo impulsó a hacerlo. Tal vez fue ver al hombre reducido a lágrimas, o tal vez fue recordar la cara de desprecio que le había mostrado minutos antes. Tal vez fue simple justicia poética, o tal vez fue algo más profundo, algo relacionado con el poder que corría por sus venas, y que él mismo apenas comenzaba a entender. Se irguió completamente y salió de detrás de los árboles. «Déjenlo tranquilo». Su voz cortó el aire como una navaja. Los 5 hombres se voltearon hacia él simultáneamente, con expresiones de sorpresa absoluta. Era como si hubiera aparecido un fantasma. Matías caminó hacia ellos con pasos lentos, pero seguros.
Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra. Y sus ojos, esos ojos demasiado viejos para su edad, se clavaron en el líder del grupo. «¿Qué carajo?», murmuró uno de los asaltantes. «¿De dónde salió este escuincle?». El líder entornó los ojos, estudiando a Matías como si tratara de resolver un acertijo. Había algo en la forma en que el niño se movía, en la autoridad silenciosa que emanaba, que no encajaba con su edad o su apariencia. «Lárgate de aquí, niño», dijo el líder. Pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. «Esto no es asunto tuyo». «Sí es mi asunto», respondió Matías, deteniéndose a unos metros del grupo. «Están en mi territorio». Las palabras cayeron como bombas en el silencio tenso. Los asaltantes se miraron entre sí, confundidos. El hombre del traje levantó la cabeza desde el suelo, con los ojos hinchados por las lágrimas, y una expresión de total confusión. «¿Tu territorio?», se rió nerviosamente uno de los hombres. «¿Qué te crees, mocoso?». Pero el líder no se reía. Sus ojos se habían entrecerrando, mientras estudiaba el rostro de Matías. Había algo familiar en esos rasgos, algo que le provocaba una sensación incómoda en el estómago. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó lentamente. «Matías», respondió el niño, sin apartar la mirada. «Matías Herrera». El nombre cayó como un rayo. El líder palideció visiblemente, y Matías pudo ver cómo la comprensión se extendía por su rostro como una mancha de aceite. Los otros hombres aún no lo entendían, pero el líder sí. «Herrera», repitió, como si estuviera probando el sabor de las palabras. «Herrera como en Aurelio Herrera», completó Matías. Y ahora fue su turno de sonreír. «Mi padre». El silencio que siguió fue tan profundo que Matías pudo escuchar el latido de su propio corazón. El río siguió murmurando a la distancia, ajeno al drama humano que se desarrollaba en sus orillas. Aurelio Herrera. El nombre que se susurraba en las cantinas del barrio con mezcla de respeto y terror. El hombre que había construido un imperio desde las calles polvorientas de San Miguel. Que había transformado la desesperación en poder. Que había convertido la supervivencia en arte. El hombre más poderoso de todo México. Y este niño de 12 años que vendía elotes era su hijo. El líder de los asaltantes dejó caer el machete. El sonido metálico resonó en el aire como una sentencia. Sus compañeros lo miraron con confusión, sin entender por qué su jefe parecía haber visto un fantasma. «No sabíamos», murmuró el líder, con voz ronca. «Señor, no sabíamos que era su territorio». «Ahora lo saben», dijo Matías con calma. «Y saben lo que tienen que hacer». Los hombres se miraron entre sí, y uno por uno comenzaron a retroceder. Recogieron sus armas con movimientos torpes, como si de repente hubieran olvidado cómo usarlas. El poder del nombre Herrera los había golpeado como una ola, dejándolos desorientados y aterrorizados. «El dinero», dijo uno de ellos, señalando hacia la cartera que habían sacado del bolsillo del hombre del traje. «Déjenlo», ordenó Matías. «Todo». Obedecieron sin discutir. Dejaron caer la cartera, el reloj, las llaves de la motocicleta, el teléfono. Todo lo que habían robado quedó esparcido en la tierra alrededor del hombre caído. «¿Nos vamos?», preguntó nerviosamente uno de los asaltantes. El líder asintió, sin apartar los ojos de Matías. «Nos vamos. Y no regresamos». Se alejaron rápidamente, casi corriendo. Sus figuras desaparecieron entre los árboles como sombras al amanecer, dejando solo el eco de sus pasos apresurados y el murmullo constante del río. Matías se quedó parado en silencio durante un momento largo, viendo cómo desaparecían. Luego se volteó hacia el hombre del traje, que seguía en el suelo con expresión de shock absoluto. El hombre lo miraba como si fuera una aparición sobrenatural. Sus ojos grises, que habían estado llenos de terror momentos antes, ahora mostraban una mezcla de gratitud, confusión y algo que podría haber sido respeto. «No entiendo», susurró el hombre, con voz quebrada por el miedo y la incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué se fueron? Solo eres un niño». Matías se acercó lentamente y se agachó para recoger la corbata negra del hombre, que se había aflojado durante la lucha. La sacudió para quitarle la tierra y se la extendió. «No solo soy un niño», dijo con suavidad, ayudando al hombre a incorporarse. «Soy Matías Herrera». El hombre aceptó la corbata con manos temblorosas y se la puso alrededor del cuello.
Matías se acercó más y comenzó a arreglarle el nudo con movimientos precisos y cuidadosos, como si fuera lo más natural del mundo. Herrera, repitió el hombre, probando el nombre. ¿Ese nombre significa algo especial? Matías terminó de arreglar la corbata y dio un paso atrás para examinar su trabajo. El hombre seguía viéndose desarreglado y asustado, pero al menos ahora tenía un aire de dignidad recuperada. Mi padre era una persona importante en esta zona, dijo Matías, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La gente lo respeta. ¿Lo respeta lo suficiente como para obedecer a su hijo de 12 años? Matías sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Era una sonrisa triste pero genuina, que hablaba de una sabiduría prematura y de secretos demasiado pesados para sus hombros jóvenes. Al parecer, sí. El hombre se puso de pie lentamente, con movimientos cuidadosos como si temiera que sus piernas no lo sostuvieran. Recogió sus pertenencias del suelo o la cartera, el reloj, las llaves de la motocicleta, el teléfono, y se las guardó en los bolsillos con manos que aún temblaban ligeramente. No sé cómo agradecerte, dijo, mirando a Matías con una expresión que había cambiado completamente desde su primer encuentro. Me salvaste la vida. No es necesario que me agradezcas, respondió Matías, pero sí es necesario que se vaya de aquí. Este no es un lugar seguro para alguien como usted. ¿Alguien como yo? Alguien que no conoce las reglas. El hombre asintió lentamente, comenzando a entender que había estado navegando en aguas peligrosas sin saberlo. Miró alrededor, viendo el barrio con ojos nuevos, no como un turista perdido, sino como alguien que había estado a punto de pagar un precio terrible por su ignorancia. ¿Me acompañarías hasta la salida del barrio?, preguntó. No estoy seguro de poder encontrar el camino yo solo. Matías lo estudió por un momento. El hombre que una hora antes lo había tratado con desprecio, ahora le pedía ayuda con humildad genuina. Era una transformación completa, y Matías se preguntó si el cambio sería permanente o si desaparecería en cuanto el hombre se sintiera seguro otra vez. Está bien, dijo finalmente, pero primero tengo que ir por mi carrito. ¿Tu carrito? Vendo elotes, explicó Matías, comenzando a caminar hacia donde había dejado su carrito de trabajo. Es mi negocio. El hombre lo siguió en silencio, procesando esta información. El niño que acababa de salvarle la vida, el hijo del hombre más poderoso de la región, vendía elotes en las calles para ganarse la vida. Era una contradicción que no terminaba de entender. Encontraron el carrito donde Matías lo había dejado. Linio inspeccionó rápidamente su mercancía o los elotes. Seguían calientes en su olla. Los condimentos estaban en su lugar. Las servilletas no se habían volado. Todo estaba como lo había dejado, como si los últimos 20 minutos hubieran sido un sueño. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó el hombre, señalando el carrito. Matías negó con la cabeza. Estoy acostumbrado. Comenzaron a caminar juntos por las calles del barrio. Matías empujaba su carrito con la misma determinación de siempre, mientras el hombre caminaba a su lado con pasos inciertos. Era una imagen extraña, el ejecutivo en traje arrugado y el niño vendedor de elotes, caminando lado a lado como viejos amigos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo el hombre, después de varios minutos de silencio. Adelante. Si tu padre es tan poderoso, ¿por qué trabajas vendiendo elotes? Matías consideró la pregunta, mientras esquivaba un bache particularmente profundo. Era una pregunta justa, pero también compleja. ¿Cómo explicar que el poder de su padre era algo que él había heredado, pero que no necesariamente entendía? ¿Cómo explicar que vivía en dos mundos, el mundo donde era solo un niño pobre que luchaba por sobrevivir, y el mundo donde su apellido abría puertas y creaba miedo? Es complicado, dijo finalmente. Mi padre no está aquí, y yo tengo que comer. ¿No está aquí? ¿Dónde está? Matías se detuvo abruptamente. Su rostro se endureció, y por un momento, el hombre pudo ver un destello de la autoridad que había emanado cuando había enfrentado a los asaltantes. Esa, dijo con voz fría, no es una pregunta que deba hacer. El hombre asintió rápidamente, entendiendo que había cruzado una línea invisible. Tienes razón. Lo siento. Continuaron caminando en silencio. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados
que contrastaban dramáticamente con la dureza del paisaje urbano. Las calles se llenaron gradualmente con el aroma de la cena, frijoles, tortillas, el humo de las brasas, donde se asaba carne para las cenas familiares. «Debe ser difícil», dijo el hombre después de un rato. «¿Qué cosa? Ser tan joven y tener tanto peso en los hombros». Matías no respondió inmediatamente. Era la primera vez que alguien reconocía abiertamente la carga que llevaba. La mayoría de la gente en el barrio simplemente aceptaba su situación sin comentarios, como si fuera lo más natural del mundo que un niño de 12 años tuviera el poder de detener un asalto con solo pronunciar su apellido. «No es que sea difícil», dijo finalmente. «Es que es solitario». La admisión salió de él sin que se diera cuenta. Era algo que nunca había dicho en voz alta, algo que apenas se había admitido a sí mismo. Pero había algo en este hombre, tal vez la vulnerabilidad que había mostrado, tal vez la gratitud genuina que lo hacía sentir seguro para ser honesto. ¿Solitario? Los otros niños me tienen respeto, pero también miedo. Los adultos me tratan con deferencia, pero no con cariño. Es como si fuera diferente. «Eres diferente», dijo el hombre con suavidad. «Pero ser diferente no significa que tengas que estar solo». Matías lo miró con curiosidad. «¿Usted tiene hijos?» «Sí, un hijo, Diego, el que mencioné antes». Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas al recordar su terror anterior. «Gracias a ti, voy a poder volver a casa con él esta noche». «¿Cómo es?» Es como cualquier niño de 8 años. Le gusta el fútbol, los videojuegos, hacer travesuras. Se parece mucho a su madre». El hombre sonrió, por primera vez desde que se habían conocido. «Es lo más importante en mi vida». Matías sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Era envidia? ¿Nostalgia? ¿El dolor de la pérdida? Su propia madre había muerto cuando él tenía 9 años. Y su padre era una presencia ausente pero omnipresente, como un dios que actuaba a través de intermediarios. «Debe ser lindo», murmuró, «tener a alguien que te espere en casa». El hombre lo miró con comprensión súbita. «¿No tienes a nadie?» «Tengo a mi tío Ramiro, pero él trabaja mucho. Casi nunca lo veo». «¿Y tu padre?» Matías se detuvo otra vez, pero esta vez su expresión no fue de enojo sino de tristeza profunda. «Mi padre es como el viento. Sabes que está ahí porque ves sus efectos, pero no lo puedes tocar». El hombre asintió lentamente, comenzando a entender la complejidad de la situación de Matías. El niño tenía un poder que no había pedido, una influencia que no podía controlar completamente, y una soledad que venía del estar atrapado entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Llegaron a la avenida principal, donde el tráfico seguía fluyendo, y la vida normal del barrio continuaba su curso. La motocicleta negra estaba estacionada, donde el hombre la había dejado, aparentemente intacta. Algunos niños la rodeaban admirándola, pero a una distancia respetuosa. «¿Es suya?», preguntó uno de los niños cuando vio acercarse al hombre. «Sí», respondió el hombre, pero ahora su voz no tenía la arrogancia de antes. «¿Y está todo bien con ella?» «Sí, señor, solo la estábamos admirando». El hombre miró a Matías, recordando su propio encuentro inicial. La vergüenza se extendió por su rostro como una mancha. ¿Puedo hablar contigo un momento?», le preguntó a Matías, apartándolo del grupo de niños. Se alejaron unos metros del carrito y de la motocicleta. Fuentepre se agachó para quedar a la altura de Matías, mirándolo directamente a los ojos. «Quiero pedirte disculpas», dijo con voz sincera, «por la forma en que te traté antes, por las cosas que te dije, por asumir lo peor de ti». Matías lo miró en silencio, evaluando la sinceridad de las palabras. «No tienes que disculparte», dijo finalmente. «Usted no sabía». «Esa no es excusa», insistió el hombre. «No debería haber importado quién fueras o de dónde vinieras. Eres un niño, y mereces respeto simplemente por eso». Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba a Matías como a un niño normal. No con el respeto temeroso que venía de su apellido, ni con la lástima que venía de su situación económica, sino con la dignidad básica que merece cualquier ser humano. «Gracias», dijo Matías. Y por primera vez en la conversación, sonó realmente como el niño de 12 años que era. El hombre se incorporó
y sacó su cartera. Matías se tensó, temiendo que fuera a ofrecerle dinero otra vez, como una forma de limosna. No es lo que piensas, dijo el hombre rápidamente, notando la reacción. Solo quiero darte algo. Sacó una tarjeta de presentación y se la extendió a Matías. Mi nombre es Roberto Mendoza. Trabajo en Seguros Pacífico, en el centro de la ciudad. Si alguna vez necesitas algo o cualquier cosa, quiero que sepas que puedes contactarme. Matías tomó la tarjeta y la examinó. Era elegante, con letras doradas sobre fondo blanco. Roberto Mendoza, gerente de cuentas corporativas, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. ¿Por qué?, preguntó Matías. Porque me salvaste la vida. ¿Y por qué? Roberto hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Porque creo que eres un niño extraordinario que merece tener oportunidades extraordinarias. Matías dobló cuidadosamente la tarjeta y se la guardó en el bolsillo, junto al pan dulce que Roberto le había arrojado horas antes. Era extraño cómo las cosas habían cambiado en tan poco tiempo. Será mejor que se vaya, dijo Matías, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía rápidamente. Se va a hacer de noche, y por las noches este barrio es diferente. Roberto asintió, entendiendo la advertencia implícita. Se dirigió hacia su motocicleta, pero se detuvo antes de subirse. Matías, dijo, volteándose una última vez, tu padre puede ser poderoso, pero tú tienes algo que va más allá del poder. Tienes bondad. No pierdas eso nunca. Se subió a la motocicleta y la encendió. Esta vez, el rugido del motor no sonó agresivo o arrogante. Sonó casi melancólico, como una despedida. Roberto se puso los lentes oscuros y miró a Matías una última vez. Cuídate, amigo, dijo, y aceleró lentamente, alejándose por la avenida principal hasta que desapareció entre el tráfico. Matías se quedó parado en la banqueta, con la tarjeta de Roberto en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho. Era como si algo hubiera cambiado en su mundo, pero no estaba seguro de qué exactamente. Los otros niños se acercaron a él con curiosidad. ¿Quién era ese señor? Mati, preguntó Javier. Solo alguien que se perdió, respondió Matías, regresando a su carrito. Pero mientras empujaba el carrito de regreso hacia casa, su mente no podía dejar de pensar en las palabras de Roberto. Tu padre puede ser poderoso, pero tú tienes algo que va más allá del poder. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Y por qué se sentía como si esas palabras fueran la clave de algo importante que aún no entendía? La noche comenzaba a caer sobre el barrio San Miguel, trayendo consigo nuevos peligros y nuevas oportunidades, y Matías Herrera, el niño de los elotes, caminaba hacia su casa con la sensación de que algo fundamental había cambiado en su mundo. Las calles se transformaban después del anochecer. Los comerciantes honrados cerraban sus puestos y se refugiaban en sus hogares, mientras que otros personajes emergían de las sombras. Matías conocía estos ritmos, como conocía los latidos de su propio corazón. Sabía exactamente cuándo acelerar el paso y cuándo tomar rutas alternas. Pero esta noche era diferente. Esta noche llevaba en el bolsillo la tarjeta de un hombre que había visto su verdadero poder. Esta noche había usado el nombre de su padre como un arma, y por primera vez había entendido realmente lo que significaba ser un Herrera. Su casa estaba en la calle Benito Juárez, una hilera de construcciones de concreto, que se alzaban como dientes irregulares contra el cielo que se oscurecía. No había números en las casas, aquí la gente se ubicaba por referencias. La casa azul junto al árbol muerto, la casa con la cerca de alambre, la casa donde vive Doña Esperanza. La casa de Matías era la casa con la puerta verde y las macetas sin flores. Su tío Ramiro había pintado la puerta de verde años atrás, en un arranque de optimismo que nunca se repitió. Las macetas habían sido idea de su madre, pero después de su muerte, nadie había tenido el corazón de mantener las plantas vivas. Matías empujó su carrito hasta el pequeño patio frontal y lo aseguró con una cadena oxidada. Había aprendido por las malas que incluso en un barrio donde su apellido tenía peso, era mejor no tentar al destino dejando sus herramientas de trabajo completamente desprotegidas. La casa estaba a oscuras, como era habitual. Su tío Ramiro trabajaba turnos dobles en la fábrica de ladrillos
y rara vez llegaba antes de las 10 de la noche. Matías sacó la llave que llevaba colgada del cuello y abrió la puerta, inhalando el olor familiar a humedad y soledad. Encendió la luz del cuarto principal, una bombilla desnuda que colgaba del techo como un ojo ciego. La casa consistía en 2 cuartos pequeños, una cocina que era más bien un rincón con estufa, y un baño que funcionaba cuando quería. Los muebles eran escasos pero limpios. Una mesa de plástico, 2 sillas desparejadas, un sofá que había conocido mejores días, y un televisor viejo que captaba 3 canales cuando el clima era favorable. Matías se dirigió directamente a la cocina, y abrió el refrigerador. Como era habitual, contenía lo básico: tortillas, frijoles de la comida anterior, una botella de agua medio vacía, y los restos de un pollo que había comprado 2 días antes. No era mucho, pero era suficiente. Calentó los frijoles en la estufa, mientras se comía una tortilla fría. Sus movimientos eran automáticos, producto de años de preparar sus propias comidas. Pero su mente estaba en otra parte, reviviendo los eventos del día. La forma en que los asaltantes habían reaccionado cuando mencionó su apellido. El terror instantáneo en sus ojos. La obediencia inmediata. Era poder en su forma más pura. Y por primera vez, Matías había sentido su peso real. Pero también recordaba las palabras de Roberto. Tienes algo que va más allá del poder. Tienes bondad. ¿Era cierto? ¿O este había ayudado al hombre solo porque podía hacerlo? Porque era una forma de demostrar su autoridad. El sonido de una motocicleta acercándose lo sacó de sus pensamientos. Pero no era el rugido suave de la Harley de Roberto, era el petardeo irregular de una moto vieja y maltratada. Matías se acercó a la ventana y vio una figura familiar bajándose de una moto destartalada. Era Joaquín, uno de los hombres de su tío Ramiro. Pero Joaquín nunca venía a la casa a menos que algo estuviera mal. Matías abrió la puerta antes de que Joaquín pudiera tocar. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Joaquín era un hombre mayor, con cicatrices que contaban historias que nunca había verbalizado. Sus ojos mostraban esa dureza que viene de haber visto demasiado, pero también una lealtad inquebrantable hacia la familia Herrera. «Hay problemas, mijo», dijo Joaquín, quitándose el sombrero de paja que nunca lo abandonaba. Tu tío no va a llegar a casa esta noche». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Matías. ¿Qué tipo de problemas? Joaquín entró a la casa y cerró la puerta detrás de él. Miró alrededor como si se asegurara de que nadie más pudiera escuchar, a pesar de que estaban solos. «Los Rivera», dijo simplemente. El nombre hizo que Matías sintiera un escalofrío. Los Rivera eran la otra gran familia del poder en la región. Rivales eternos de los Herrera. Durante años, había habido una tregua incómoda entre ambos grupos, pero las treguas en su mundo eran como el vidrio transparentes, hasta que se rompían. «¿Qué hicieron?», preguntó Matías, aunque su voz sonaba más pequeña de lo que hubiera querido. «Arrestaron a Ramiro esta tarde. Dicen que por posesión de drogas, pero sabemos que es mentira». Joaquín se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico. «Los Rivera tienen gente en la policía ahora. Están moviendo sus piezas». Matías sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Su tío Ramiro era su única familia real, el único vínculo tangible que tenía con una vida normal. Sin él. «¿Dónde está mi padre?», preguntó. Y por primera vez en años, la pregunta salió cargada de desesperación real. Joaquín suspiró profundamente. «Tu padre está manejando la situación, pero va a tomar tiempo. Mientras tanto, tu tío va a estar en la cárcel». «¿Cuánto tiempo?». «No lo sabemos. Depende de qué tanto quieran presionar los Rivera». Matías se dejó caer en la otra silla, sintiendo de repente todo el peso de sus 12 años. Por un momento, había sido el niño poderoso que podía detener un asalto con solo pronunciar su nombre. Ahora volvía a ser lo que realmente era, un huérfano asustado que dependía de la protección de otros. «¿Qué se supone que haga?», preguntó, y su voz se quebró ligeramente. Joaquín lo miró con una mezcla de cariño y respeto que Matías había visto en los ojos de muchos hombres de su padre. Era la mirada que se le da a un príncipe en el exilio, reconociendo su importancia futura mientras se lamenta su vulnerabilidad presente. «Por ahora,
Continúas con tu vida normal, dijo Joaquín. Vendes tus elotes, vas a la escuela cuando puedas, actúas como si nada hubiera pasado. ¿Y si los Rivera vienen por mí? No van a venir por ti. Tocar al hijo de Aurelio Herrera sería declarar una guerra abierta. Y todavía no están listos para eso. Joaquín se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de Matías. Pero tienes que ser cuidadoso. Nada de llamar la atención. Nada de usar el nombre de tu padre a menos que sea vida o muerte. Matías pensó en lo que había pasado esa tarde junto al río. ¿Había sido vida o muerte? ¿O éste simplemente había querido sentir su poder? Joaquín, dijo lentamente, ¿qué pasaría si alguien supiera quién soy realmente? ¿A qué te refieres? Matías le contó todo. El encuentro con Roberto, el asalto junto al río, la forma en que había usado su apellido para salvar a un extraño. Joaquín escuchó en silencio, pero Matías pudo ver cómo su expresión se iba endureciendo con cada detalle. «Mijo», dijo Joaquín cuando Matías terminó, «¿te das cuenta de lo que hiciste? Salvé a un hombre. Confirmaste tu identidad a 5 criminales que ahora saben exactamente quién eres y dónde encontrarte». El estómago de Matías se hundió. No había pensado en eso. Había estado tan enfocado en el poder del momento, que no había considerado las consecuencias. «Pero se fueron», protestó débilmente. «Me obedecieron. Se fueron porque les diste miedo. Pero el miedo se desvanece. Y cuando se desvanezca, van a recordar que un niño de 12 años los humilló frente a sus hombres». Joaquín se puso de pie y comenzó a caminar nerviosamente por el pequeño cuarto. «Y peor aún, ahora hay un hombre de traje que sabe quién eres. Un hombre que no es de aquí, que no entiende nuestras reglas». «Roberto no va a decir nada», dijo Matías. Pero incluso mientras lo decía, se daba cuenta de lo ingenuo que sonaba. «¿Roberto? ¿Ya son amigos?» Joaquín se detuvo frente a Matías, con expresión severa. «Mijo, en nuestro mundo no existen los amigos casuales, solo existe la familia y los enemigos». Pero él me dio su tarjeta. Me dijo que si necesitaba algo, su tarjeta. Joaquín extendió la mano. «Dámela». Matías sacó la tarjeta del bolsillo reluctantemente. Joaquín la examinó como si fuera evidencia de un crimen. «Roberto Mendoza, Seguros Pacífico», leyó en voz alta. «¿Sabes qué significa esto?». Matías negó con la cabeza. «Significa que ahora hay un registro oficial de tu encuentro con él. Significa que si alguien investiga a los Herrera, van a encontrar esta conexión». Joaquín guardó la tarjeta en su propio bolsillo. «Y significa que tu vida acaba de volverse mucho más complicada». El silencio que siguió fue denso y opresivo. Matías se dio cuenta de que en un solo día había cometido errores que podrían tener consecuencias durante años. Había expuesto su identidad. Había creado vínculos con extraños. Había actuado sin pensar en las ramificaciones. «¿Qué hago ahora?», preguntó con voz pequeña. Joaquín suspiró y se sentó nuevamente. Su expresión se suavizó ligeramente. «Ahora aprendes», dijo. «Aprendes que el poder real no es algo que se exhibe. Es algo que se guarda para cuando realmente importa. Aprendes que en nuestro mundo, cada acción tiene consecuencias que van más allá de lo que puedes ver». «Estás diciendo que debería haber dejado que mataran a Roberto». «Estoy diciendo que debiste encontrar otra forma de ayudarlo. Una forma que no revelara quién eres». Matías procesó esto, sintiéndose más confundido que nunca. ¿Cómo se suponía que navegar a un mundo donde ayudar a alguien podía ser un error estratégico? «Joaquín», dijo después de un momento, «mi padre sabe lo que pasó hoy. Tu padre sabe todo lo que importa saber. ¿Va a estar enojado conmigo?». Joaquín lo miró con una expresión extraña, como si estuviera viendo algo en Matías que no había notado antes. «Tu padre», dijo lentamente, «no se enoja. Se adapta». Había algo en el tono de Joaquín que hizo que Matías sintiera un escalofrío. No era tranquilizador, era ominoso. ¿Qué significa eso? Significa que las consecuencias de tus acciones de hoy van a ser manejadas, pero también significa que tu vida va a cambiar. ¿Cambiar cómo? Joaquín se puso de pie otra vez, como si estuviera incómodo con la conversación. «Ya no puedes vivir aquí solo», dijo. «Con tu tío en la cárcel y tu identidad comprometida, es demasiado peligroso». «Entonces, ¿dónde voy a vivir?». «Eso no me toca a mí decidirlo». El miedo se extendió por el pecho de Matías como hielo.
Me van a llevar con mi padre. Como te dije, eso no me toca a mí decidirlo. La evasiva de Joaquín era más aterrorizante que una respuesta directa. Matías había fantaseado ocasionalmente con conocer a su padre, pero siempre había sido en sus términos. Cuando él estuviera listo, cuando pudiera presentarse como algo más que un niño asustado. El sonido de otra motocicleta afuera los interrumpió. Esta vez, era un motor potente, bien afinado. Joaquín se tensó inmediatamente. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose hacia la ventana. Pero Matías ya se había levantado y caminaba hacia la puerta. Algo en su interior le decía que este momento había estado llegando durante años, y que correr o esconderse solo lo postergarían. Abrió la puerta antes de que Joaquín pudiera detenerlo. Afuera, bajo la luz amarillenta del poste de la esquina, había una motocicleta negra que hacía que la Harley de Roberto pareciera un juguete. Era una máquina que hablaba de poder real, de dinero que no se contaba, de una vida que existía en las sombras del mundo oficial. Y bajándose de esa motocicleta, había un hombre que Matías reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona. Era como mirarse en un espejo del futuro, los mismos ojos oscuros, la misma estructura ósea, la misma forma de moverse que sugería autoridad silenciosa. Pero donde Matías tenía la suavidad de la niñez, este hombre tenía la dureza del acero templado. Aurelio Herrera, su padre. El hombre más poderoso de México había venido a recoger a su hijo. Matías sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguido. Había soñado con este momento 1000 veces, pero nunca así, no cuando había cometido errores, no cuando todo se estaba desmoronando. Su padre caminó hacia él con pasos lentos y medidos. No había prisa en sus movimientos, pero sí una inevitabilidad que hacía que el aire mismo pareciera más pesado. «Matías», dijo cuando llegó frente a la puerta. Su voz era grave, controlada, sin rastro de emoción. «Papá», respondió Matías, y la palabra sonó extraña en sus labios. Era la primera vez que la pronunciaba dirigiéndose directamente a su padre. Aurelio Herrera estudió el rostro de su hijo con ojos que habían visto demasiado y perdonado muy poco. Matías pudo sentir que estaba siendo evaluado, pesado, juzgado. «¿Sabes por qué estoy aquí?», preguntó su padre. «Porque cometí errores». «No». Su padre negó con la cabeza lentamente. «Estoy aquí porque es hora». «¿Hora de qué?». Su padre sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. «Hora de que aprendas quién eres realmente, hijo». Detrás de Matías, Joaquín había aparecido en el umbral de la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de respeto y aprensión que Matías nunca había visto antes. «Don Aurelio», dijo Joaquín con voz ronca. «No esperábamos». «Lo sé», interrumpió Aurelio, sin apartar los ojos de Matías. «Pero los planes cambiaron. Los eventos del día han acelerado el calendario». «¿El calendario?», preguntó Matías. Su padre finalmente apartó la mirada y observó la casa humilde donde su hijo había crecido. Sus ojos recorrieron la puerta verde descascarada, las macetas sin flores, las ventanas con cortinas remendadas. «Has vivido como un niño normal durante 12 años», dijo. «Eso termina esta noche». «No entiendo». «Lo entenderás». Su padre se volteó hacia Joaquín. «Empaca sus cosas. Solo lo esencial». «¿A dónde vamos?», preguntó Matías, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Vamos a casa», respondió su padre. «No tu verdadera casa. Esta es mi casa». «Esta», dijo su padre, mirando nuevamente la construcción humilde, «era tu escondite. Pero ya no puedes esconderte más». Matías sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En un solo día había pasado de ser un niño vendedor de elotes a ser el hijo reconocido del hombre más poderoso de México. Era lo que había soñado durante años. Pero ahora que estaba sucediendo, se sentía como una pesadilla. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó con voz quebrada. Su padre se acercó y puso una mano pesada en su hombro. Era la primera vez que lo tocaba, y Matías pudo sentir la fuerza contenida en esos dedos. «Vas a convertirte en quien naciste para ser», dijo. «Vas a aprender que el poder que usaste hoy es solo una pequeña muestra de lo que realmente posees. Y si no quiero».
La pregunta salió antes de que Matías pudiera detenerla. Su padre se quedó muy quieto, y por un momento el aire se llenó de una tensión peligrosa. «Hijo mío», dijo finalmente, con una voz que era simultáneamente suave y aterrorizante, «¿crees que tienes opción?». Era una pregunta retórica, pero Matías entendió que también era una lección. En el mundo de su padre, las opciones eran un lujo que muy pocos podían permitirse. Joaquín regresó de la casa con una bolsa pequeña que contenía toda la ropa de Matías y sus pocas pertenencias personales. Era deprimente ver toda su vida empacada en algo tan pequeño. «¿Eso es todo?», preguntó su padre. «Es todo lo que tiene», respondió Joaquín. Aurelio asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Mejor así. Donde vamos, no va a necesitar recordatorios de esta vida». Matías sintió una punzada de pérdida tan intensa que casi lo hizo llorar. Su carrito de elotes, su ruta de ventas, los clientes que lo conocían, don Aurelio del kiosco, doña Carmen, todo eso se estaba desvaneciendo como humo. «¿Puedo despedirme de alguien?», preguntó. «No hay tiempo», respondió su padre. «Y además, las despedidas implican que vas a regresar». «¿No voy a regresar?». Su padre lo miró con una expresión que podría haber sido tristeza, o podría haber sido satisfacción. Era imposible saberlo. «El niño que vendía elotes no va a regresar», dijo. «Pero tal vez, algún día, regrese el hombre en que se convierta». Se dirigieron hacia la motocicleta. Era aún más impresionante de cerca. Una máquina que parecía haber sido diseñada para la guerra, tanto como para el transporte. Matías notó que tenía compartimentos discretos, que probablemente contenían cosas que no quería imaginar. «¿Sabes manejar?», preguntó su padre. «No. Vas a aprender, pero por ahora, súbete atrás». Matías se subió a la motocicleta detrás de su padre, sintiendo la potencia del motor incluso cuando estaba apagado. Su padre encendió la máquina, y el rugido que produjo era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Era el sonido del poder puro, sin filtros ni disimulos. «Esperen», gritó una voz desde la oscuridad. Matías se volteó y vio a don Aurelio corriendo hacia ellos desde su kiosco. El hombre mayor se veía agitado y preocupado. «Matías, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas?». Matías miró a su padre, esperando instrucciones. Aurelio Herrera observó al viejo comerciante con ojos calculadores. «¿Quién es?», preguntó. «Es don Aurelio. Tiene el kiosco. Me cuida». Su padre asintió lentamente. «Bájate un momento». Matías se bajó de la motocicleta y caminó hacia don Aurelio, con su padre siguiéndolo a unos pasos de distancia. «Don Aurelio», dijo Matías, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Me tengo que ir». «¿Ir a dónde? ¿Con quién?». Los ojos del viejo se movieron nerviosamente hacia la figura imponente de Aurelio Herrera. «Con mi familia». Don Aurelio entendió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, pero también de comprensión. Había vivido lo suficiente en el barrio como para entender lo que significaba la llegada de un hombre como Aurelio Herrera. «¿Vas a estar bien, mijo?», preguntó, y su voz tembló ligeramente. «Voy a estar bien», respondió Matías, aunque no estaba seguro de si era verdad. Don Aurelio se acercó y lo abrazó brevemente. Era un abrazo que olía a tabaco y a soledad, pero también a cariño genuino. «Eres un buen muchacho, Matías», susurró en su oído. «No importa lo que pase, recuerda eso». Cuando se separaron, don Aurelio miró directamente a Aurelio Herrera. «Es un buen niño», dijo con una valentía que sorprendió a Matías. «Merece una oportunidad de seguir siendo bueno». Aurelio Herrera estudió al viejo comerciante durante un momento largo. Luego asintió una vez, con respeto. «Lo tendré en cuenta», dijo. Don Aurelio regresó a su kiosco sin decir más. Matías subió nuevamente a la motocicleta, sintiendo que acababa de cerrar para siempre un capítulo de su vida. «¿Listo?», preguntó su padre. Matías no respondió, pero se aferró a la chaqueta de cuero de su padre. No estaba listo, nunca estaría listo para esto, pero ya no tenía elección. La motocicleta rugió a la vida, y comenzaron a moverse. Matías vio cómo su casa, su calle, su barrio, se desvanecían detrás de ellos. Las luces familiares se convirtieron en puntos distantes, y pronto estuvieron en carreteras que nunca había visto.
Mientras viajaban por la noche, con el viento golpeando su rostro y el poder de la máquina vibrando debajo de él, Matías se dio cuenta de que todo lo que había conocido como realidad estaba desapareciendo para siempre. Había comenzado el día como un niño vendedor de elotes. Lo estaba terminando como el heredero de un imperio que aún no entendía. Y en algún lugar entre esos dos puntos, había perdido no solo su inocencia, sino la posibilidad de recuperarla jamás. Y el rugido de la motocicleta se mezcló con el viento de la noche, llevándolo hacia un destino que prometía poder, riqueza y respeto, pero también hacia una soledad que haría que sus años en el barrio parecieran llenos de compañía en comparación. Matías Herrera, de 12 años, cerró los ojos y se aferró a su padre mientras se adentraban en la oscuridad. No sabía que esta sería la última noche en que podría cerrar los ojos y simplemente ser un niño asustado. Mañana tendría que empezar a convertirse en algo mucho más peligroso. Mañana tendría que empezar a convertirse en su padre,